tienes que saber. Bienvenidos a esta exploración de nuestro planeta. Hoy nos metemos de lleno con la geología, la ciencia de la Tierra. Tenemos varias fuentes y la idea es sacar lo clave, lo más interesante. Vamos a ver qué es la geología, de qué está hecha la Tierra, cómo fue cambiando. Y bueno, quizás encontrar alguna que otra cosita que nos sorprenda sobre el piso que pisamos. Arranquemos. Exacto. Básicamente la geología es la ciencia que estudia la Tierra, pero también otros planetas rocosos, ¿no? Se fija en las rocas, obvio, y en los procesos que las forman y las cambian. O sea, no solo la superficie, sino también lo que hay adentro, su estructura completa. Claro, es como ser detectives de la historia del planeta. Suena fascinante. Lo es, la verdad. Y si las rocas son clave, ¿cómo se estudian? ¿Hay tipos distintos o algo así? Sí, totalmente. Hay tres grandes grupos, según cómo se forman. Están las ígneas, que vienen del magma o lava que se enfría. Pensé en el granito, por ejemplo. Luego las sedimentarias, que se forman por la acumulación de pedacitos, de sedimentos. La arenisca es un buen ejemplo, arena compactada. O incluso restos de seres vivos, como el carbón. Ajá. Y el tercer tipo son las metamórficas. Estas son rocas que ya existían, pero que por el calor y la presión allá abajo se transformaron, como que se recocinaron. El mármol, que antes era piedra caliza, es un caso típico. O sea, ígneas sedimentarias metamórficas. Y están relacionadas entre sí. Mencionaste algo de un ciclo. Justo, el ciclo de las rocas es fundamental. Imagínate, una roca ígnea en una montaña, la lluvia y el viento la rompen, esos pedacitos van a un río, llegan al mar, se acumulan y forman una roca sedimentaria. Entiendo. Tienen metamórfica. Y si se calienta todavía más, hasta fundirse, vuelve a ser magma, que al enfriarse será otra vez ígnea. Es como un reciclaje gigante a escala planetaria, ¿viste? Un reciclaje geológico. Qué buena imagen. Y para ver qué minerales hay en esas rocas, ¿qué hacen? ¿Las miran nomás? Oí que hay pruebas medio raras. Sí, bueno, además del color o el brillo, que es lo obvio, usamos otras cosas. Por ejemplo, la raya. ¿La raya? Sí, raspas el mineral contra una plaquita de porcelana y ves el color del polvito que deja. A veces es súper distinto al color del mineral entero. Qué curioso. Y la dureza también. Con la escala de Mohs vemos qué mineral raya a cuál. Cómo se rompe el mineral, si deja caras planas o si se rompe de forma irregular. Todo eso da pistas. Y sí, lo del sabor. Hoy por seguridad casi no se hace, pero antes era una forma de identificar la halita, que no es más que sal de mesa, sal de roca. Increíble. Bueno, pero todo esto, los materiales, el ciclo, no pasa en un planeta quieto. No. Ahí es donde entra la famosa tectónica de placas, ¿verdad? Exactamente. Esa es la gran teoría de la geología moderna, digamos, la que unifica todo. Propone que la capa de afuera de la Tierra, la litosfera, que es rígida, está rota en pedazos enormes. Placas. Placas tectónicas. Eso. Y esas placas flotan y se mueven muy, muy lento sobre otra capa más abajo, que es más plástica, más caliente. La astenosfera. Pensá en balsas gigantes moviéndose. ¿Y ese movimiento de balsas, qué provoca? Casi todo lo importante. Explica por qué tenemos montañas altísimas como los Andes, que se forman cuando dos placas chocan. Explica los volcanes, los terremotos, que se concentran justo en los bordes de esas placas. Incluso explica cómo se abren y cierran los océanos a lo largo de millones de años. Impresionante. Y lo más loco es que esta teoría, que es tan central, se aceptó recién, en los años 60, hace nada, en tiempo geológico. Es verdad. Parece mentira que algo tan fundamental sea tan reciente. Y hablando de tiempo, la escala de tiempo en geología es apabullante, ¿no? Totalmente. La Tierra tiene unos 4.540 millones de años. Es difícil hasta de imaginar esa cantidad de tiempo. Millones de millones. Para reconstruir esa historia, usamos dos tipos de datación. La relativa, que es más bien por lógica. Si tenés capas de roca una sobre otra, la de abajo es más vieja. Es el principio de superposición. Y la datación absoluta, o radiométrica.
Ahí usamos elementos radioactivos que están en las rocas y que se descomponen a un ritmo conocido. Funcionan como relojes geológicos muy precisos. Fascinante. Como leer un libro viejísimo al que le faltan páginas. Y para interpretar lo que sí se lee, hay un principio clave. El uniformitarismo, ¿puede ser? Ese mismo. Lo popularizó James Hutton, un geólogo escocés, allá por el siglo XVIII. La idea central es que las leyes de la naturaleza no cambian con el tiempo. O sea, los procesos que vemos hoy, la erosión de un río, una erupción volcánica, cómo se deposita la arena en la playa, funcionaron de manera similar en el pasado. Quizás más rápido, quizás más lento, pero bajo las mismas reglas. La frase clave es: el presente es la clave del pasado. Ah, claro. Y eso conecta con lo que leí en una de las fuentes sobre un erudito chino, Shen Kuo, en el siglo XI. Exacto. Shen Kuo. Que vio fósiles de conchas marinas en montañas lejos del mar, y dedujo que esas tierras habían estado bajo el agua y se habían levantado. Estaba usando esa lógica, observar el presente para entender el pasado. Totalmente. Un ejemplo brillante y tempranísimo de razonamiento geológico. Y fíjate que entender todo esto no es solo por saber, por curiosidad académica. No, claro. Tiene aplicaciones prácticas, imagino. Muchísimas. La geología es vital. Ayuda a encontrar recursos que necesitamos sí o sí. Agua subterránea, minerales para construir cosas, para la tecnología. Y también combustibles fósiles, como el petróleo o el gas. O fuentes de energía, como la geotérmica. Y también para la seguridad, ¿no? Prevenir desastres. Sin duda. Entender la geología de una zona nos permite saber dónde es más probable que haya terremotos o deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas. Y con eso podemos planificar mejor dónde construir, hacer edificios más seguros y a veces hasta tener sistemas de alerta temprana. Ayuda a mitigar los riesgos. Bien, entonces, para ir cerrando, si resumimos las ideas fuertes que vimos, la geología nos muestra un planeta súper dinámico, nada de estático, con una historia larguísima escrita en las rocas. Y para leerla son clave conceptos como el ciclo de las rocas, la tectónica de placas, el tiempo profundo. Y bueno, esos datos curiosos como lo de probar la sal de roca o la historia de Shen Kuo nos muestran lo fascinante que es ir descifrando nuestro mundo. Exactamente eso. Y quizá para dejar picando una última idea. Si aceptamos que el presente es la clave del pasado, ¿qué procesos geológicos que están pasando ahora mismo, quizá tan lentos que ni los notamos en nuestra vida, van a ser las montañas del futuro? O las pistas que los geólogos de acá a millones de años usarán para entender nuestra época. Da para pensar, ¿no? Todo lo que tienes que saber.